Bueno, muchísimas gracias, Laura y Juan Carlos, y a todos a quienes nos están acompañando. Un saludo muy, muy especial. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una cosa que pues, se supone que hay que hacer cuando uno concluye algún tipo de trabajo, ¿no? Que es lo que hemos llamado la rendición de cuentas, ¿no? Cosa que a mí me afecta un poco en mi pudor porque en buena medida estas rendiciones de cuentas pues tienen que ver con que uno pues, diga cosas que demuestren que uno sí hizo algo, ¿no? Entonces es como a mi juicio, para mí por lo menos no me resulta muy cómodo porque es hablar de mi vida y eso realmente lo debieran hacer otras personas. Pero esto, entonces, también señalo esto. Esta es una presentación en estos días que estuve preparándola juiciosamente. Decidí que esto es una presentación dirigida principalmente a los jóvenes, porque lo que voy a hacer eso es un esfuerzo por sacar como las enseñanzas, no se trata de sumarle a mi vanidoteca, sino de ver qué cosas pienso yo de mi vida pueden ser útiles para el futuro de Colombia y particularmente para los jóvenes que se interesan por la lucha política y social y por transformar a Colombia. Entonces, ese va a ser el sentido de lo que voy a decir, si es el sentido de lo que voy a decir. Y repito, particularmente dirigido a los jóvenes, a quienes desde ya les hago este llamado, porque pues como todos hemos sido jóvenes, pues hay cosas que se repiten un poco, ¿no? Y que tiene que ver con que la importancia de estudiar y conocer las cosas bien y acertar, porque los jóvenes, y les repito, a mí me pasó también, somos un poco de la idea de que el mundo no ha cambiado porque faltaba yo, ¿no? Es que estos viejos no entienden nada, entonces faltaba yo, y ahora sí esto se va a arreglar, y resulta que los jóvenes también les entran sus años y se vuelve bien importante que la experiencia de los veteranos pueda servirle, repito, a todo el país, pero en especial a la juventud. Bueno, voy entonces además a decirles esto, no voy a hablar solo de mi tiempo como senador. Preparando este informe concluí que era interesante hablar un poco de mi vida, cómo fue que llegué al Senado, porque aquí hay gente también que piensa que es que entonces un día a mí me cayó del cielo de regalo este oficio de senador y que entonces las delicias de ser senador y ese tipo de cosas. Y resulta que no es así. Yo el año pasado cumplí 50 años de haber tomado la decisión de mi vida de estar en estas cosas. Suelo repetir que yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. A mí nadie me regaló esa curul, fueron muchas las luchas que libré y mucho lo que hice para haber llegado allí. Ahora, estoy también diciendo esto. Yo voy a empezar, porque voy a seguir luchando, como la quinta etapa de mi vida de luchas. Yo hace el año pasado les decía, cumplí 50 años de haber tomado la decisión de vincularme a la lucha política. Estuve en la lucha estudiantil de 1971, después fui cuadro político en los municipios de la Sabana de Bogotá, Zipaquirá, Cajicá, Faca, etcétera. Inclusive alcancé a ser concejal de Soacha en 1974. O sea, tuve una vida pues movida. Después en Manizales también seguí luchando y después llegué al Senado y luché estos 20 años y voy a seguir luchando hasta que se me acaben, como se dice, las pilas. Hablemos un poquito de esto. En 1971 tomo yo la decisión de dedicarme a esto. Había participado en un movimiento estudiantil supremamente grande que hubo en ese momento y al final del año tomo esta decisión. Y tuve la suerte de tomar la decisión vinculándome a una de las organizaciones políticas que había en esos días, de la izquierda, había muchas, y los debates eran muy fuertes. Y tuve, repito, la suerte de vincularme a la que yo considero la más acertada de las organizaciones que en ese momento competían entre sí, que fue vincularme a la Juventud Patriótica, que es la organización juvenil del MOIR. ¿Y por qué resalto esto? No es un prurito, sino que es otra vez volver a las experiencias, las cosas que se han aprendido. Esa organización tuvo el acierto grande de señalar que el principal problema de Colombia era el problema de la soberanía nacional, cómo este país se manejaba desde afuera por intereses muy poderosos, particularmente empezando por los de Estados Unidos. Pero esa organización también señaló que no estábamos de acuerdo con que Colombia se convirtiera en un país satélite de la Unión Soviética, que era una cosa que solía suceder en esos años, que en nombre de la izquierda y del cambio lo sacaran a uno de un sitio y lo pusieran en otro, en este caso la Unión Soviética. También fuimos contrarios a eso. Señalamos una cosa que en su momento fue una herejía,
pero que la vida nos ha terminado dando la razón. Lo que había que hacer en ese momento no era estatizar la economía, que algunos lo pregonaban, acabar con la propiedad privada. Nosotros dijimos, no, eso no es lo que corresponde hacer en este momento. En este momento hay que avanzar con transformaciones de otro tipo. Y planteamos eso y planteamos la idea de unir a esta nación. Sectores populares, trabajadores, asalariados, campesinos, indígenas, clases medias, y dijimos que el empresariado que contribuía, digamos, con la construcción industrial y agropecuaria del país y en general con una actitud democrática, cabía en esa idea del Frente Único, que era lo que estábamos proponiendo. Y también fuimos clarísimos y muy firmes en señalar que los contrarios a la lucha armada, que ya en ese momento no hay poder. Yo les cuento a los jóvenes esto. Hoy en día, pues salvo excepciones, todo Colombia coincide en que eso de la lucha armada, toda esta cosa guerrillera, ha sido un error gravísimo de más de 60 años. Pero decirlo en 1970 o 71 era una herejía, que inclusive uno podía pagar con la vida. Hubo compañeros míos que fueron asesinados porque simplemente dijeron que no estaban de acuerdo con la lucha armada. Señalo estos hechos porque yo sigo pensando que esas ideas de hace 50 años siguen siendo válidas para la lucha por transformar a Colombia. Siguen siendo válidas, enriqueciendo, por supuesto, pero siguen siendo válidas. Yo hago política en la universidad y en el 72 me voy durante 3 años a hacer política, les decía, por los municipios de Cundinamarca, por los municipios de la Sabana de Bogotá principalmente. Alcancé a ser concejal en Soacha. Y en el 1975 tomamos la decisión de que yo me vaya a Manizales a hacer política. Yo llegué a Manizales, fue como un cuadro político a organizar la lucha por la transformación de Colombia. Llegué sin un peso entre el bolsillo, recién casado además. Bueno, tuve la suerte de que conseguí trabajo como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, lo que me permitió poder hacer política en mis tiempos libres con la tranquilidad de que tenía, digamos, resueltas mis necesidades básicas. Y en ese trabajo, en ese tiempo en la universidad, en donde estuve 27 años, todo esto es lucha, ¿no? Luché de distintas maneras. Fui profesor juicioso, trabajé con todo rigor y con toda seriedad. A mí la universidad me otorgó las distinciones, medalla al mérito, maestro universitario y orden Gerardo Molina. Hice estudios muy interesantes que valoro mucho, me encantan, sobre el bareque, esa tecnología bellísima del antiguo Caldas, que a mi juicio es uno de los principales aportes de la cultura nacional a la cultura universal. Y participé como profesor en todo tipo de luchas, respaldando las del estudiantado, haciendo las del profesorado. No se me olvida una protesta fuerte contra la ley 100 de salud, cuando la tramita el gobierno de César Gaviria. Y tan fuerte fue esa lucha que logramos que la Universidad Nacional de Colombia, hoy todavía, no se rija estrictamente por el régimen de la ley 100, sino que tenga su propio sistema de salud. Oponiéndonos a las privatizaciones, fui muy activo en la lucha en contra de la apertura, que es, digamos, el antecedente de los TLCs, porque desde esos días yo entendí que eso iba a ser lo peor que le podía pasar a Colombia en la historia de este país. Todo eso, repito, en luchas de distintos tipos. Al mismo tiempo estudiaba bastante. Yo publiqué en esa etapa de mi vida unos 7 libros sobre distintos temas importantes, pienso yo, y publiqué unos 700 artículos en el diario La Patria entre 1988 y el año 2002, siempre sobre temas de importancia, muy preparados, muy organizados, labor que sigo haciendo. Y bueno, y estando en Manizales, digamos, me ocurrió en el proceso de lucha lo que finalmente me convirtió en senador. Y es que yo siempre me interesé en los asuntos del café. Esa es una zona cafetera de gran importancia y el café en esos días era la base de la economía nacional. Entonces, desde 1976 hice mis primeros movimientos en la lucha cafetera. Después, en el 83, encabezamos una lucha importante para que se respaldara a los caficultores en la crisis provocada por la roya del café, y en 1985 constituimos la Unión Cafetera Colombiana. 900 delegados, casi todos campesinos e indígenas, de los distintos departamentos de Colombia. Y desde ese día, en esa lucha agraria que ahora les acabo de contar, fue muy grande, aclaramos varias cosas importantes, que era, por supuesto, fundamentada en la lucha campesina e indígena, pero que era una lucha que se unía con los reclamos de los cafeteros, con empresarios que ya en ese momento
estaban luchando. Y jugó un papel definitivo en esa lucha el respaldo de la Iglesia Católica, encabezada por el obispo del Líbano, Monseñor José Luis Serna, que él y los curas párrocos, todos en esta lucha, fue una lucha inmensa. Nosotros llenamos las plazas principales varias veces de manifestantes de Armenia, de Pereira, de Manizales. Vinimos a Bogotá en un par de movilizaciones muy grandes. En 1995 hicimos un paro nacional cafetero, el primero de la historia de Colombia, y al final logramos la condonación total. Eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia. La condonación total de 100.000 deudas cafeteras. 100.000 cafeteros en esos días salvaron sus tierras, que las iban a perder por el inicio del neoliberalismo y el rompimiento del Pacto Internacional del Café y el abuso de las transnacionales. Y al mismo tiempo conseguimos la condonación parcial de otras 100.000 deudas. En Colombia hay un número importante de productores de café que salvaron sus tierras por la lucha democrática que levantamos en su momento. Y dejamos claro, cuando creamos la Unión Cafetera Colombiana, que este era un movimiento que no utilizaría la violencia para tramitar ninguno de sus reclamos. En el desarrollo de la Unión Cafetera, construimos también en una alianza con otros sectores, construimos la Unidad Cafetera Nacional. Unión Cafetera Colombiana es una cosa, Unidad Cafetera Nacional es otra. También, que fue finalmente la que organizó en lo fundamental todas estas luchas que les comenté anteriormente. Y en 1999, uniendo campesinos, cafeteros, paneleros, arroceros, ganaderos, cacaoteros, etcétera, creamos otra organización que llamamos la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Organización que todavía existe, en la que hoy se conoce con el nombre de Dignidad Agropecuaria, en sus ancestros de dignidad, que tiene también el agregado de otras fuerzas distintas a estas que yo acabo de mencionar, pero esto es parte, digamos, de la historia de mi vida. Todo esto es parte de la historia de mi vida. Repito entonces, yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Y como no tengo alma de traidor ni de badulaque, pues seguí haciendo las mismas luchas que venía haciendo antes, pues ajustadas a la realidad de la vida congresional. Bueno, senador entonces, año 2002-2022, 20 años, 5 elecciones. Digamos algunos aspectos que quiero resaltar. Lo primero es decir esto. Yo tengo que reconocer que a mí me fue bien en el Senado. Me fue bien en el Senado. Les voy a dar algunos datos que muestren eso y les voy a explicar por qué a mi juicio. Claro, hay distintas opiniones. Hay quienes detestan lo que yo hice en el Senado, los detestan por una u otra razón, pero yo les voy a decir lo que yo considero, como sí creo que se hicieron las cosas fundamentalmente bien y hay pruebas para señalarlo. Lo primero es esto. Yo logré aumentar cada elección en la que estuve, y estuve en 5 votaciones para Senado. En cada votación aumenté el número de votos. Eso es dificilísimo en política. Elegirse la primera vez es relativamente fácil, y la segunda, de ahí para allá, es más difícil, porque la gente pues termina, digamos, si no se hacen las cosas bien, repudiándoles. Yo les doy estos datos que a mí me impresionan. 2002, 45.000 votos, casi no salgo, pasé raspando. 2006, 80.000 votos, estoy redondeando las cifras para facilitar. 2010, 165.000 votos. 2014, 191.000 votos, esa fue la primera votación en el 2014. 2018, 229.000 votos. Hoy soy el senador con más votos, que va a terminar su periodo ahorita en el próximo 20 de julio. No porque saqué la primera votación, me ganaron Uribe y Mocus. Yo saqué la tercera votación, pero hoy soy la primera votación. Al mismo tiempo, en Colombia existe una firma importante de asuntos de conocer el pensamiento de la ciudadanía, que generó una distinción, que es escoger el mejor senador de Colombia y el mejor representante a la Cámara. Ellos la llaman, es una encuesta de líderes de opinión. No le preguntan sino a líderes de opinión. Un número grande, 1.500 líderes de distinto tipo, políticos, académicos, gente de los medios de comunicación, líderes empresariales y líderes de organizaciones sociales. Bueno, por 10 años consecutivos, 10 años seguidos,
Jorge Enrique Robledo ha ganado la distinción del mejor senador de Colombia. Que a mi juicio reflejan pues que lo que yo digo, yo no me siento Superman, sino que simplemente cumplí con mis deberes. Y hay otro asunto que les quiero contar que para mí es importante también en todos estos esfuerzos. Me ha pasado muchas veces que es que me encuentro con alguien o alguien que yo ni conozco, si me tropiezo en un aeropuerto o en un restaurante o en cualquier parte, y gente que me dice, mire, senador Robledo, yo nunca votaría por usted. Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, pero le deseo suerte en la vida, que le vaya bien, porque usted es una persona que ha hecho la política con una actitud democrática y con una actitud de respeto que yo le valoro, aunque cuando me repiten, cuente con que nunca votaré por usted. ¿Cuál es la clave? Y estoy insistiendo en todos estos detalles, porque yo lo que quiero es que lo que estoy diciendo le pueda servir a quienes tienen el resto de vida, vidas muy jóvenes para seguir haciendo las cosas de la mejor manera y que ojalá parte de lo que yo aprendí en mi experiencia les resulte útil. ¿Cuál es la primera visión que a mí ha orientado a lo largo de todos estos años? Que la asumí desde 1971, cuando decidí no dedicarme a conseguir plata ni a ese tipo de cosas, sino a la política por transformar a Colombia, que es trabajar con la mentalidad del servidor público. O sea, yo no tengo la política, o nunca la he tenido como un instrumento para mi favorecimiento personal, para mis vanidades o mis enriquecimientos, esas cosas. No, yo trabajé como profesor, como servidor público y como senador, como servidor público. ¿Esto qué me significa desde mi punto de vista? Que si tengo que escoger lo que yo considero que es el interés colectivo, nacional, y el interés personal, mi deber es sacrificar el interés personal. Esto es lo que me ha llevado a hacer ciertas cosas que resultarían inconvenientes si yo estuviera pensando solo en interés personal, pero es que yo no me oriento por ahí. Yo soy un servidor público, entonces hago lo que creo que es lo que mejor le sirve a Colombia. Por esas mismas razones no soy un politiquero, ni soy un corrupto. La plata a mí no me desvela. Inclusive otro consejo a los jóvenes, mis queridos jóvenes, al que le guste mucho la plata, mejor no se meta de político. Porque si la política se hace honradamente, aquí con esto nadie se enriquece. Y si les gusta mucho la plata, pues hay otras carreras que se pueden asumir, ¿no? En la que la gente se puede enriquecer sin hacerle daño a Colombia. Prefiero la derrota a actuar contra mis ideas, a actuar mal, porque tengo unos principios que no cedo. Entonces, en estos días, el doctor Rudolf Homes, el lamentable ministro de Hacienda de César Gaviria, terrible, que se pueden imaginar ustedes la cosa. Entonces, no sé, molesto conmigo por alguna razón, dijo que era que a Robledo le gusta la derrota. Sí, le gusta la derrota. Entonces yo le puse un trino y le dije, no, doctor Gómez, a nadie le gusta la derrota y a mí tampoco me gusta la derrota. La diferencia que tenemos entre usted y yo, doctor Gómez, que somos de edades parecidas, es que en 50 años yo siempre he preferido la derrota, sacrificando mi interés personal, a hacer cosas contrarias al progreso de Colombia. En cambio, a usted sí le ha ido, doctor Gómez, muy bien, le ha ido muy bien eligiendo los malos presidentes que en todos estos años hemos tenido en Colombia. Son dos visiones distintas de las cosas, mis queridos jóvenes, les quiero insistir. Soy además un demócrata de verdad. No tengo alma de matón, ni de perseguidor, ni de atropellador, ni ese tipo de cosas, no. Como lo dije en ese video que se acabó de mirar, yo no reemplazo los análisis sobre los hechos por las agresiones a las personas, no. Yo doy argumentos, doy razones. Soy además un patriota, a mucho honor. Soy nacionalista en ese sentido. Ese cuento de que es que a uno le importa un pepino de qué país nació y que lo único que le interesa es su interés personal y que el nacionalismo y el patriotismo son anacronismos precisamente en el mismo momento en que las grandes potencias globales están avasallando más que nunca al mundo, pues por supuesto me parece un error garrafal. Entonces, a mucho no, soy un demócrata, soy un patriota. Y agrego diciendo esto, he tenido la dosis suficiente de valor civil pues para tomar decisiones que exigen valor civil, porque a veces no es fácil tomar ciertas decisiones que lo afectan a uno negativamente. Les digo también a quienes me escuchen, de lo que no sé no hablo. Si hay algo detestable en política es la ignorancia, la charlatanería, los bocones que hablan sin saber, que se inventan alguna frasecilla por ahí que suene bien y con eso hacen politiquería
y engatusan a la gente. Si ustedes miran mis debates, se puede estar o no de acuerdo con ellos, pero hay que reconocer que son debates súper preparados. Un excelente equipo que respalda toda mi actividad en el Senado. Bueno, además unos voluntarios, un equipo muy grande de voluntarios que son partícipes de todos estos éxitos. Sin ellos yo no sería lo que soy. Por supuesto que no. Entiendo muy bien que esto ha sido un esfuerzo y un trabajo colectivo. Yo no soy Superman. Es más, les doy una mala noticia. Este es un cuento que suelo repetir. Superman no existe, ¿cierto? Entonces, me detengo mucho en hacer las cosas muy bien hechas. ¿Para qué? Para acertar. Esa es una manera de rendirle, digamos, honores a este país y a la gente que me escucha. Es que uno tiene un deber con la gente de hacer las cosas bien. Y les decía que con un excelente equipo. Y ya lo dije, pero lo quiero repetir, no reemplazo los análisis sobre los hechos por los ataques a las personas, por las agresiones. Inclusive si ustedes miran mis trinos, que no son fáciles porque son apenas de 240 caracteres, si ustedes se fijan, yo soy de las personas que hacen trinos más cuidadosamente redactados, más precisos. No soy de los que utilizan las redes como un mecanismo de matonería para ver quién insulta más, quién agrede más, quién miente. Las redes son un excelente instrumento de la lucha democrática, pero también es cierto que se han llenado en proporciones muy grandes, ¿no? de matones, ¿no? De auténticos rufianes que le hacen un daño inmenso al debate democrático. Es que la democracia, una de sus gracias del debate democrático, es que en la idea de la controversia civilizada de un argumento, como decía alguien, argumento va y argumento viene, pues el país progresa, las ideas avanzan y la sociedad se civiliza. Y además porque vamos construyendo teoría y vamos aclarando las cosas que son ciertas y las que no son. O sea, el progreso de la humanidad tiene que ver con el progreso del conocimiento. Ahora, por ejemplo, está en discusión y hay que participar en esa discusión si la ciencia es cualquier cosa o si el método científico es una cosa que debemos defender. Yo creo que el método científico hay que defenderlo. Equivocarnos en eso es garrafal, si eso llega a suceder. Y fue muy maltratado en el gobierno de Duque, que tuvo 2 ministros de ciencia que no se merecían ese cargo y que le hicieron un daño inmenso al país. Voy a detenerme un poco sobre el caso del voto en blanco, que es un asunto que me ha generado no poco dificultades. Explico cómo es este asunto. El primer hecho es esto. El primer hecho es esto que quiero señalar. Yo he votado por muchos candidatos a la presidencia de la República, según me haya dictado mi conciencia, con un argumento sobre el cual suelo sentirme orgulloso. Todos por los que yo he votado han perdido. ¿Sí? O sea, que más o menos muestra que yo voto a conciencia, no hago política por lagartería, ni por activismo, ni por ese tipo de cosas, sino porque son mis propias convicciones, por mis propias convicciones. El voto en blanco, que ha causado mucho debate y mucha controversia y mucha agresión. Digamos primero esto, el Polo Democrático Alternativo, que fue un partido que yo ayudé a crear, en el 2010, por unanimidad, estando Gustavo Petro, que venía de ser candidato a la presidencia del Polo, decidimos votar en blanco en la elección que eran Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, que venía de ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y al que acababa de elegir todo el establecimiento colombiano presidente. Votamos en blanco, decidimos eso. Y a nadie se le condenó como es por criminal, ni por nada, fue una decisión. ¿Y por qué? Todo voto, mientras sea consciente, no sea origen del chantaje, de la coacción, de la corrupción, todo voto es, así uno no esté de acuerdo con él, es respetado. Esa es la base de la democracia. Si usted vota por uno o por otro, o no vota, o vota en blanco, lo que quiera. ¿Sí? Siempre y cuando sea a conciencia. Entonces, cuento esta historia que acabo de contar, ¿sí? Porque es parte de mi vida y es parte de mi historia y parte importante de mi historia. Algún charlatán que anda por ahí se ha vuelto muy célebre en la política nacional y ha tenido ciertos éxitos. Entonces, en estos días dijo que él no votaba en blanco, que porque eso era facilismo. Hasta en eso tan simple se equivoca. Miren, no hay voto más duro. He estado en todas las circunstancias y no hay voto más duro que votar en blanco. Y la explicación es bien simple. Es
que es un voto en el que usted se queda con sus convicciones muy solo. Por ejemplo, en la elección pasada hubo como 22 millones de votos y hubo como 500.000 votos en blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que los que votaron por A nos atacaban a los del voto en blanco porque decían que ese voto le iba a servir a B. Y los que votaban por B nos atacaban también porque decían que ese voto en blanco iba a votar por A, y resulta que no. Era simplemente voto en blanco. ¿Pero qué? Es a conciencia, es a conciencia. Y el caso de no votar por Gustavo Petro y preferir votar en blanco lo planteo de una manera facilísima de entender. En las elecciones del 2010 a la presidencia de la República, el pueblo hizo consulta, Carlos Gaviria y Gustavo Petro. Ganó con prácticas indeseables Gustavo Petro la consulta. Yo le di 3 vueltas a Colombia respaldando la candidatura presidencial de Gustavo Petro, a pesar de que desde siempre tuvimos distancias. Hay un trino de Petro que dice que le hizo mejor morir a la presidencia de la República que el M19, búsquenlo en las redes. O sea, el M19, que es el partido base de Petro, le hizo menos campaña que la que yo le hice en ese momento. Le fue muy mal en el resultado. Sin embargo, dijimos, bueno, rodémoslo, no discutamos eso, unámonos, mantengámonos unidos. Gana Santos, como ya mencioné, el pueblo se declara en oposición a ese gobierno por razones obvias. Veníamos de hacerle 8 años de oposición a Uribe. Y Gustavo Petro, el martes siguiente a esa decisión, pues al otro día, dice que él no acepta esa decisión del pueblo y que él va a hacer un acuerdo con Santos. Para hacer corto el cuento, él insistió en hacer el acuerdo con Santos. El pueblo insistió en ponernos en la oposición, votamos, él perdió la votación y ese día renunció al pueblo. Nunca más lo volvimos a ver y se dedicó a destruir esa organización y a meter una mentira que todavía mete, que es que él se salió del pueblo porque el pueblo prefirió a Iván Moreno y a los Moreno, que a él no es cierto. Él hizo esa campaña del 2010 con todo el respaldo de los Moreno y se salió por lo que les acabo de contar. Luego falta la verdad en materia grave en esa historia. Y bueno, y después de eso podría dar más argumentos, pero no es el caso de tenerme. Les quiero explicar razones de... Alguien dirá, bueno, pero eso no vale la pena. Cada quien toma las decisiones políticas que considere que así deben ser las cosas. En relación con esta elección, yo ya hago parte de Dignidad. Nos retiramos del polo porque después de haberlo ayudado a crear, bueno, los desacuerdos se fueron ampliando. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para detallar eso un poco, pero en todo caso, Dignidad es importante que quede claro. Hay 3 opciones sobre qué hacer, que cada partido toma la decisión que quiera, qué decisión que se toma frente al gobierno que se posiciona. Entonces hay la posibilidad de volverse partido de gobierno, los que quieran estar ahí. Hay la posibilidad de declararse en oposición y hay la posibilidad de declarar voto independiente. En el caso de Dignidad nos hemos declarado como voto, con voto independiente. Entonces, frente a cada caso y cada cosa de la vida política del país, cada decisión, etcétera, pues iremos opinando de acuerdo con nuestro leal saber entender. Unas veces seguramente estaremos en contradicción, bueno, ya estamos en contradicción en temas de importancia, pero hay otras cosas en las que podemos coincidir. Pongo una que es fácil de visualizar. Ojalá tenga éxito el proceso de paz que ha anunciado con el ELN. Esta lucha armada definitivamente le ha hecho mucho daño a Colombia y ojalá tenga éxito, que fue lo mismo que nos pasó con Santos. El polo le hizo oposición a Santos, pero la consigna fue paz sí, Santos no. O sea, uno puede tener grandes diferencias con alguien, pero al mismo tiempo puede coincidir con ese. ¿Cuál es mi historia ya un poquito más detalle del Senado? ¿Sí? Yo llego al Senado y me oriento por 3 criterios que yo creo que son válidos de uso universal. Primero, en el tema de las leyes, los congresos aprueban leyes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos o qué hice yo en todos estos años? Voto a conciencia de las leyes. Si la ley me parece buena, pues la voto positivamente. Si me parece mala, me opongo a ella. Y en el debate, sea por la positiva o por la negativa, hago por educar a la gente. Mi principal idea como senador fue prender una luz o ayudar a prender luces en medio de la oscuridad. O sea, que el país conociera cosas que nunca se habían planteado en el Congreso, no solo por mi esfuerzo, otros colegas en el Congreso también han hecho esos mismos esfuerzos, pero yo diría que eso es lo principal que necesitamos en un Congreso, porque es poderle llegar
a la sociedad con toda la fuerza. También presenté leyes, claro. Unas 100 leyes me reconocí haber presentado Congreso Visible. Los uribistas mienten cuando dicen que no he presentado ninguna, engañando groseramente a la gente. Pero también digo esto, y lo digo con toda simpatía. Con Carlos Gaviria un día nos reíamos, yo fui muy cercano a Carlos Gaviria, y nos reíamos y decíamos que el Congreso de Colombia, con las mayorías santistas y uribistas y duquistas, pues funciona de esta manera. Si usted presenta un buen proyecto de ley, se lo hunden en 5 minutos. Y si presenta un proyecto de ley bien malo, se lo aprueban en 5 minutos. ¿Sí? Ahora, todo depende de lo bueno y lo malo del punto de vista del observador, cómo ve uno el mundo y los proyectos. La segunda cosa que hice con todo rigor y que debe hacer cualquier congresista fue el control político, los debates de control político. No puede haber democracia sin el control político. Esto se remonta por allá a los 1600. En la Inglaterra todavía de las monarquías. Esto es un asunto súper importante. Congreso donde no haya debate de controles políticos no es un congreso democrático. En esto hay que estar súper pilas. Y por eso hay que rechazar tanto la matonería contra quienes expresan el desacuerdo. No hay democracia si no hay garantías para estar en desacuerdo. Así sea incluso para defender hasta la idea más absurda. Ese es otro problema. Y eso lo juzgará la ciudadanía. No voten por los que hacen malos debates de control político. Yo a esto le hice un esfuerzo grande. Yo creo que yo soy el senador que más debates de control político ha hecho en la historia de Colombia. Seguramente es así. Y el tercer, digamos, oficio de un congresista democrático es respaldar las luchas ciudadanas. Si es un demócrata. Porque es que los demócratas creemos en el poder de transformación de la lucha. Todo progreso de la humanidad tiene que ver con que alguien un día dijo, yo no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo con el que manda. Y en esas luchas es que hemos ido progresando. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, un congresista que no respalde a la ciudadanía que lucha, pues es un pésimo congresista, porque está defendiendo el statu quo. Ahora estoy hablando de las luchas ciudadanas democráticas, civilizadas, sin violencia, etcétera, etcétera. Ese es otro problema. Entonces, con esa visión, yo me posesioné como senador de la Comisión Quinta del Senado, la de Asuntos Agrarios. Claro, yo venía por mis luchas agrarias, a mí me han leído los cafeteros, los arroceros, los paneleros, pues en proporciones muy grandes. Claro, la academia también votó mucho por mí, muchos sectores de trabajadores del sindicalismo, etcétera, sí, votaron por mí. Pero lo agrario era muy importante, entonces yo llegué a la lucha, digamos, en esa comisión. Y a lo largo de los 20 años tuve muchas posibilidades de irme para otras comisiones. Inclusive me ofrecieron varias veces que me fuera para la primera, que se dice es la mejor comisión que tiene el Senado y la Cámara de Representantes. No, yo aquí llegué con mis campesinos y con los empresarios agrícolas y los indígenas y me quedo aquí hasta el último día. Así no sea la comisión más importante del Senado de la República, según mis. Y bueno, y me la pasé defendiendo causas nobles allí. Hice debates muy importantes de control político en el tema de los TLCs, que es un tema que al que le he gastado mucho tiempo y sobre el cual voy a tener un poquito más adelante. Pero fueron muchas las luchas, inclusive viajé a Europa y a Estados Unidos a oponerme a esos TLCs, escribí libros, conferencias, debates. Pues, ¿qué no hicimos con eso? Hicimos grandes movilizaciones con campesinos, con indígenas, ¿sí? En contra de esos tratados que tanto daño le hicimos a Colombia. Como fruto de estas luchas, este es uno de los triunfos grandes de mi vida en el Senado, no mío, sino de mucha gente, por supuesto. Logramos detener 5 años el TLC con Estados Unidos. O sea, a partir del 2026 debe empezar a acabarse la leche en Colombia. Deben arruinarse unos 300.000 campesinos de la leche en Colombia por culpa del TLC. Bueno, sin esas luchas que dimos en todos esos años, 2002, 2004, 2006, etcétera, ese libre ingreso de leche no habría empezado en el 2026 o no empezaría en el 2026, sino en el 2021, produciendo una masacre realmente espantosa. También seguí como parte de mi trabajo, digamos, escribiendo 500 artículos, publiqué en La Patria y en otros periódicos en estos años, sumados a los anteriores a ser senador, completé unos 1.200 artículos, o sea, trabajando duro, vida sencilla y trabajo duro.
vida sencilla y trabajo duro. Publiqué además unos 5 libros míos y otros como coautor. Y bueno, di muchas conferencias y ya les decía, hice muchos debates de control político, pero muchísimos, muchos de ellos de gran importancia y resonancia. Por ejemplo, yo hice 5 debates sobre el tema de Odebrecht, eso nunca sucedió en el Congreso. Y los hice porque consideré que era una cosa demasiado putrefacta. Una transnacional corrupta asociada con unos corruptos aquí, que financió varias campañas presidenciales. Y el fiscal encargado del caso se dedicó al tapen, porque había sido antes de ser fiscal contratista de Odebrecht y de sus socios en Colombia. Bueno, eso me tocó una pelea durísima, 5 años. Sin esos debates, estos tipos hubieran logrado que ese asunto no se hablara más de 2 o 3 meses en Colombia. Agroingreso seguro fue otro debate, digamos, famoso que repercutió muchísimo en Colombia. Esto muchos los jóvenes no conocen mucho de esto, porque son cosas que sucedieron hace varios años. Bueno, el ministro de ese escándalo terminó condenado por la justicia. El debate lo hice yo. Hice también otro debate muy importante sobre las tierras de la Orinoquia, que le tocó, por el cual tuvo que renunciar nada menos que el embajador de Colombia en Washington. Eso nunca había sucedido tampoco en este país. Mis debates de salud fueron también importantísimos para desmontar esa profunda corrupción de Saludcop y de Acafesalud, cuyos principales dirigentes también terminaron condenados por la justicia. Cuando crearon Medimás en el gobierno de Juan Manuel Santos, yo fui uno de los que me opuse muy duro a eso y advertí que eso iba a ser un desastre de decisión. Bueno, y ahí la liquidaron hace 2 meses con unas pérdidas descomunales. ¿Sí? Hice el debate famoso del negocio de volteas de tierras de los hijos de Álvaro Uribe, en el momento en que Álvaro Uribe era presidente de la República. Yo hice ese debate. Hice el debate también, o estuve, porque en algunos de esos compartimos con colegas, el debate contra 5 bases de guerra que en el gobierno de Álvaro Uribe intentaron poner los gringos en Colombia. 5 bases de guerra, pero super bases, con aviones que eran capaces de ir a tirar bombas a la Argentina. Yo hice ese debate. Y en parte por ese debate la Corte Constitucional tumbó esas bases. Es de las cosas más importantes que ha pasado en la historia de Colombia. Porque es obvio que cualquier idea de soberanía o de independencia tiene que fundamentarse en que usted no sea militarmente otro. Eso no es posible de otra manera. Bueno, ya les decía, los debates del TLC, no sé cuántos debates de eso. Hice el debate también muy importante contra la privatización de Isagen, que fue otro torcido descomunal. Y ese debate yo estuve también. El de Reficar, un negocito que debía costar $4.000 millones y costó $8.000 millones. $8.000 millones. Y ahí logré entender una cosa a la que me voy a referir al final, que es, digamos, una de las truculencias y las cosas más detalladas de cómo es que se roban a Colombia estos bandidos que nos gobiernan. Los debates del Electricaribe, no sé cuántos. Eso es otro atropello descomunal contra el pueblo caribe. ¿Cómo lo han atropellado? Y en este momento, ojo con esto que les voy a decir. Viene un pleito grande. La gente caribe está a la hormilla de que la asalten con las tarifas de la electricidad. Ya no Electricaribe, sino en otro torcido de Iván Duque que denuncié, le feriaron esa empresa a otras 2, Aire y Afinia, y los abusos son incalificables. No nos sorprendamos si hay problemas, digamos, complicados en el futuro de esa zona de Colombia. Bueno, mi comisión era la Comisión de Asuntos Agrarios, pero también mineros y también ambientales. En ese tema ambiental yo estoy leyendo cosas desde por allá 1972 o 1973, ese es otro asunto que yo he estudiado con cuidado. Estuve en el primer debate que se hizo en el Senado sobre el caso de Santurbán. Hice el primer debate del Quimbo y el primer debate de la Colosa y he hecho otros debates. He estado marchando por las calles de Bucaramanga y de Ibagué en contra de estos desmanes y estos atropellos antiambientales. Y he participado activamente en un debate que hoy está vivo, que es el debate de la falacia del cambio climático, porque es que aquí no puede ser que porque hay un problema, entonces se invente una falsa solución. O sea, no más sofismas en la vida del país.
¿Qué es un sofisma? Es que usted de una premisa cierta saca una conclusión falsa. No, hay que debatir en serio y con rigor y con seriedad, porque si no se le hace un daño descomunal a Colombia, como el que se le está haciendo en este momento. Yo entiendo la gravedad del problema de la extrema dependencia del petróleo, pero bueno, es que somos dependientes y eso no se cambia de un día para otro. Y el que intente cambiarlo de un día para otro destruye a Colombia, porque no hay ninguna posibilidad de que este problema se pueda resolver así. Eso es paja. La magia no sirve para la dirección de los estados. Y no es cierto que si acabamos, si reducimos a cero el consumo de combustibles fósiles en Colombia, se arreglen los problemas del calentamiento global y la transición energética. Eso es paja. En ningún país del mundo nadie está planteando eso. Eso solo se está planteando en Colombia y es una visión muy, pero muy equivocada. También hay ese debate sobre educación. Bueno, o sea, creo que ahí se debate sobre muchísimas cosas. Todos ellos están publicados. Este es un esfuerzo de mi oficina. Todas las cosas principales que yo dije en el Senado se filmaron, o bueno, las filmaba el Senado. Existen los videos. Se transcribieron casi todas ellas, porque yo soy un convencido del lenguaje escrito. Si el conocimiento se acumula, si hay lenguaje escrito, si no se pierde. Entonces, los que quieran conocer la historia de estos 20 años de Colombia, pues tienen ahí un referente que pueden utilizar para entender ciertas cosas. Y hay lecciones que se pueden sacar de allí. Inclusive, ya estamos en este momento tramitando un libro que va a ser una entrevista larga a mí, que lo que va a hacer no es para contar mis hazañas, no es eso. El sentido es que esa entrevista larga sirva un poco como una historia de Colombia, según mi punto de vista, de los últimos 50 años. Sí, eso creo que va a ser una cosa importante y ya es parte de mi trabajo de post-senador. En los debates de corrupción yo fui muy activo porque descubrí cosas que yo personalmente no entendía y que creo que ahora le sirven al país para su futuro. Por ejemplo, hay una cosa que yo no sabía inicialmente. Es que se han refinado tanto estos ladrones, estos corruptos, incluidas las transnacionales, que ya son capaces de hacer corrupción legal. Eso parece mentira, pero es así. O sea, ¿por qué? Porque el ladrón cascarero lo que hace es violar la ley. El ladrón refinado y con poder político lo que hace es cambiar la ley en su beneficio. Y eso lo demostré con todo detalle, hasta el punto de que ya hoy los estudiosos de este asunto a escala global ya no definen corrupción como un asunto de la ilegalidad, sino que la definen como el uso del poder para el beneficio particular. Esto es bien, bien importante. Y esto relaciona con el problema del clientelismo. Los clientelistas son corruptos. Bueno, ahí se robaron 500.000 millones de pesos de la plata del proceso de paz. Eso está ya súper demostrado. Va a haber un debate al respecto que va a realizar Jennifer, la representante a la Cámara de Dignidad, ¿sí? Pero al punto al que quiero ir es a este. Es que esto está claro, ¿no? Está demostrado, no tengo tiempo para detenerme. ¿Por qué el clientelismo? El clientelismo fue un acuerdo que hicieron por allá en el Frente Nacional para que se diseñara el modelo económico nacional contra Colombia, pero en beneficio de unos cuantos. Y a cambio de eso, se le autorizaba a la clase política colombiana el clientelismo y ganar las elecciones mediante la corrupción y robarse la plata. Entonces, miren ustedes, el problema más grave de la corrupción no es que se roben la plata. El problema más grave de la corrupción es que con esa plata que se roban también las elecciones y gobiernan contra Colombia. Y gobiernan contra Colombia. Los TLCs, por ejemplo, fueron aprobados por esos mismos que ganan las elecciones por métodos inaceptables. Por métodos inaceptables. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, de pronto me alargo un tris, pero lo quiero mencionar. Yo llego al Senado, o llegamos, un montón de congresistas desperdigados en el 2002, entre esos, por ejemplo, Carlos Gaviria. En el proceso, no voy a entrar en detalles, terminamos construyendo esas fuerzas que llegamos, terminamos construyendo en el 2006 el Polo Democrático Alternativo, ¿sí? Que tuvo a Carlos Gaviria como
dirigente más reconocido y quien hubiera podido ser presidente en el 2010, estoy seguro que así hubiera sido si no hubiera resultado la consulta como resultó y como ya les comenté lo que pasó y no lo voy a repetir, ¿cierto? ¿Sí? En ese proceso yo voté por la candidatura de Carlos Gaviria en el 2006. Después voté, como ya les dije, por la de Gustavo Petro en el 2010. En el 2014 yo tuve una posibilidad muy grande de ser candidato a la presidencia. Competíamos con Clara López. Yo voluntariamente retiré mi aspiración porque por el desastre de la corrupción en la alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno, el Polo tenía toda la posibilidad de no pasar el umbral, de no sobrevivir. Entonces yo un día llamé a Clara y le dije, mire Clara, yo renuncio a mi aspiración a la presidencia. Váyase usted de candidata a la presidencia y yo me voy a ayudar a pasar el umbral del Polo. Y si yo no hubiera hecho eso, el Polo hubiera desaparecido en esa elección. Después, en el 2018, me tocó una cosa parecida. Yo fui candidato del Polo y en parte retiro la candidatura porque también me quedó claro que no era posible que el Polo mantuviera el umbral sin mis votos, cosa que efectivamente sucedió. O sea, sin los 230.000 votos que yo saqué en el 2018, el Polo no hubiera elegido ni uno solo de los 5 senadores que elegimos en ese momento. O sea, yo hice todo el esfuerzo, o hicimos todo el esfuerzo porque ese proyecto se consolidara. Lamentablemente, hubo una seguidilla de decisiones de dirigentes importantes del Polo de retirarse de la organización, pues que lo fueron debilitando. Primero se retiró Luis Eduardo Garzón, después se retiró, ya les conté, Gustavo Petro. Y después doña Clara López prefirió ser ministra del Trabajo de Santos que presidenta del Polo Democrático Alternativo. Y bueno, y otras cosas que no voy a entrar en detalle, pero es para simplemente contarles que esta es una parte importante de mi vida y en la que tengo conciencia tranquila y hasta el último esfuerzo para preservarse como el gran proyecto político de la izquierda democrática. Pero estos sucesos que les menciono lo hicieron imposible. Ahora, si ustedes a mí me preguntan, y ya voy a terminar, como si usted tiene que escoger una sola cosa, senador Robledo, de todo lo que ha hecho en todos estos años, ¿qué considera usted que es lo principal? Yo les diría que lo principal es mi esfuerzo en contra de la apertura neoliberal, del libre comercio, del consenso de Washington y las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OCDE. Un esfuerzo inmenso, inmenso. Yo, por ejemplo, me leí las 1.200 páginas del México en Estados Unidos. Publiqué varios libros en contra de ese tratado, porque eso no es solo agroindustria, ahí está, todo está ahí. Todo, las telecomunicaciones, la propiedad intelectual, los asuntos ambientales, los asuntos laborales, el sector financiero, las telecomunicaciones, todo. Ese es un tratado que recoloniza a Colombia. O sea, que asemeja nuestras relaciones con Estados Unidos a las que tuvimos con España. Esa es la gravedad de eso. Y tengo que decir que en esa lucha me tocó bastante solo. No porque no hubiera otras personas que estuvieran de acuerdo conmigo, sino porque la verdad es que el esfuerzo, ya la parte del esfuerzo, me sentí bastante solo en esa lucha, pero bueno, lo hice con todo el gusto. Como parte de esa lucha, en algún momento, en el 2006, acusé a Álvaro Uribe Vélez por traición a la patria, por haber firmado ese tratado. Era obvio que eso era una cosa más simbólica que otra, pues porque en ningún proceso eso iba a pasar, pero fue, digamos, una manera políticamente correcta, pienso yo, de señalar la gravedad de lo que había pasado. Y lo mismo puede decirse del TLC con la Unión Europea. No hay progreso para Colombia en medio de ese tipo de políticas y de ese tipo de concepción. O sea, el subdesarrollo nacional es lo que nos mata. En Colombia se habla mucho de distribuir la riqueza, pero no se habla de crearla. Y resulta que el principal problema de Colombia es que no creamos riqueza y nadie puede distribuir, por bien que la distribuya, la riqueza que no se crea. Les voy a dar una cifra que ojalá se graben de memoria. Un gringo al año produce en promedio $65.000. Un colombiano produce al año en promedio 6.500. O sea, 10 veces menos. Y el gasto público gringo es 10 veces más que el colombiano, obvio.
Y esto es fácil de visualizar. Es imposible que una persona que gane el salario mínimo tenga el nivel de vida de una persona que gana 10 salarios mínimos. Y lo mismo les pasa a los países. Y ese subdesarrollo es el principal problema que tenemos que resolver. Y mejorar, por supuesto, la distribución, que también es malísima. Pero necesitamos desarrollar al país. O sea, cuando yo estaba en la universidad hablábamos de que Colombia era un país neocolonial y semifeudal para expresar el atraso. Otros decían que era un país capitalista. Bueno, hoy, ¿qué estoy yo diciendo? Que este es un país que podemos llamarlo no en vía de desarrollo, como dicen algunos, sino en vía de subdesarrollo, que es a lo que nos han sometido. O incluso le cabría el término de feudocapitalista, puede ser preciso, pero lo que quiero es resaltar el subdesarrollo del país. En buena medida, hoy por hoy, por efecto de los TLCs y los tratados de libre comercio, y si ese problema no se arregla ningún problema en la República de Colombia. Porque esto es al final el problema de la soberanía. Es que el capitalismo, mis queridos amigos que están aquí esta noche, el capitalismo es un sistema de competencia feroz entre los productores. O sea, un empresario tiene todo el derecho de arruinar al del lado sin contemplaciones. Un banquero tiene todo el derecho y es moralmente lícito en el mundo de los negocios quitarle una casa a una viuda y a unos huérfanos. Así de duro es. Y las relaciones entre los países capitalistas son iguales de duras. Ese cuentico de que nos van a salvar los países desarrollados, no nos hagamos esa ilusión. Tengamos con ellos las mejores relaciones del mundo. Actuemos con intercambios de beneficios recíprocos respecto a las soberanías nacionales, pero no perdamos de vista las cosas como son en realidad, Esta es entonces, digamos, empecé esta última parte, ya termino, diciendo que este fue, digamos, la cosa que más resalto de todas mis luchas, es esta lucha de 30 años en contra de todas esas políticas que nos destruyen. Y aquí le hago un llamado a los jóvenes que me escuchan particularmente y a todos. Es cierto que uno tiene que estar en la lucha de los detalles, defender a los trabajadores, sus sindicatos, defender a los campesinos, a los indígenas, defender a las mujeres contra el machismo, defender a los LGBTIs, oponernos al racismo, de estar a favor del desarrollo de la cultura. Todo eso es parte del esfuerzo político que hay que hacer. Pero eso enmarcado en un objetivo estratégico general. Con capitalismos de $6.500 no podemos resolver ni uno solo de esos problemas particulares que les acabo de mencionar. No tengo tiempo para detenerme, pero esa es la afirmación. Con este nivel de subdesarrollo tan escandaloso, es imposible resolver cada uno de todos esos problemas importantísimos de atender que les acabo de mencionar. Entonces se equivoca aquel que dice, no, es que yo solo me especializo en A o en B o en C o en D y me importa un pepino el conjunto de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en el mundo, que también nos tiene que interesar, porque así no va a resolver sus problemas. Si hay una cosa reaccionaria del libre comercio y de las redes es eso. Si ustedes se fijan, las redes lo que han hecho es promover los intereses particularísimos. Entonces, si a usted le gustan las flores, hay un asunto para flores. Pero si lo que le gusta son las orquídeas, especialícese en las orquídeas. Y si le gusta el pétalo X de la orquídea Y, entonces especialícese en eso. Y así cada ser humano con la cabeza en su plato, pensando solo en eso. Entonces, ¿quién construye el paradigma universal? ¿Quién es el que nos mete a todos en el mismo saco? ¿Quién es el que ordena el mundo y la vida de cada uno de los habitantes del mundo? Pues las grandes potencias, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Entonces nosotros tenemos que entender que si queremos que avancen nuestros intereses particulares, nuestros sueños específicos, que son muy respetables de defender, tenemos que ver cómo hacemos avanzar a la sociedad entera para que nuestros problemas puedan seguirse resolviendo. Y por eso entonces, nuestra propuesta principal de siempre, y es la visión de dignidad, es construir una gran alianza, un gran acuerdo de todos los sectores sociales de este país que estén por el progreso de esta nación, en defensa de la democracia, de la soberanía nacional. Estoy hablando de los asalariados, de los informales, los podemos defender a todos, de los jornaleros, de los indígenas, de los campesinos, de las clases medias, de los empresarios que estén por el progreso del país.
Yo he sido amigo del sindicalismo siempre. Y eso no me avergüenza, yo pienso que ese es un derecho democrático de reclamar, pero no con la idea de destruir las empresas, eso es una visión miope de las cosas, eso es no entender nada. O sea, en el mundo moderno, desde la revolución industrial hacia acá, la vida de los trabajadores donde mejor opera es en el mundo, digamos, del desarrollo económico y de la gran producción, ¿sí? Y de las empresas. Está 1000 veces mejor un trabajador de salario mínimo en una empresa que un vendedor de mamoncillos en un semáforo. Esas son cosas facilísimas de demostrar. Cosa que nos quiere decir que no defendemos también al señor de los mamoncillos del semáforo, también tiene todo su derecho y hay que defenderlo, pero hay que ver cómo juntamos todo. Y una última cosa que quiero enfatizar y voy a terminar. Los reclamos sociales, la lucha social, la lucha política, tiene que salirse del infantilismo de izquierda. El mejor ejemplo del infantilismo de izquierda ha sido toda esta lucha armada de 60 años, de quienes creen que es que esto se arregla ya, es que faltaba yo y entonces aquí hagamos esto y así a la hora resolvemos esto. Y miren ustedes, una lucha armada que, como dijo Francisco de Rú, no arregló nada y lo empeoró todo, no arregló nada y lo empeoró todo. Ojalá haya éxito en este gobierno para que por fin nos salgamos de todas esas violencias que tanto daño le hacen al país. Y esto incluye no destruir ni la propiedad pública ni privada en los reclamos. Esas son expresiones del infantilismo de izquierda. O sea, ¿qué sentido tiene destruir una propiedad pública o privada? ¿Quién gana? Los que más pierden son los de abajo. Siempre en los líos los que más pierden son los débiles. Cerrar indefinidamente las carreteras y destruir el aparato productivo. Eso no puede ser así. Tenemos que convivir en este país. El primer sentimiento que tenemos que tener es que somos colombianos y tenemos que ver en medio de las contradicciones entre nosotros cómo logramos que el país avance. Por último, decirles esto. A los que coinciden conmigo y me quieren y me estiman y me respaldan, pues 1000 gracias, y esto que les voy a decir, pues ustedes se van a alegrar. Y mis contradictores, pues se les va a saltar la piedra, me imagino, quién sabe qué otra cosa se van a inventar contra mí, pero cuenten con esto. Estoy empezando la 5ª etapa de mi vida de lucha, mi 5ª etapa, que va a durar hasta que se me acabe la cuerda. Alguien me dijo un día, no, senador, ya no se acaba la cuerda, son las pilas lo que se acaban. Bueno, entonces espero que esta lucha siga hasta que me duren las pilas. De hecho, voy a luchar hasta que me duren las pilas. Eso es lo que voy a hacer. Y los invito a que nos sigamos uniendo en la lucha democrática, en la lucha política, actuando con honradez, con decencia, con valor civil, con patriotismo. Porque este país sí tiene reglas. Este país sí puede salir adelante. Este país algún día saldrá adelante, claro, cuando lo saquemos adelante, entre todos, unificando a este país con un programa correcto, con unas políticas adecuadas, que tienen que resolver muchísimos problemas particulares respetabilísimos, repito, pero que sobre todo tienen que resolver el problema del desarrollo del conjunto de esta sociedad. Colombia no puede seguir siendo un país donde la gente se va a vivir a otra parte. 5 millones de colombianos en el exterior. Otra vez disparada la inmigración de colombianos. El principal patrimonio y la principal riqueza de un país es el trabajo de la gente. Y estas grandes potencias de la globalización no pueden ser más maquiavélicas. Con una mano nos destruyen el agro, nos destruyen la industria, nos dejan sin empleo, nos empobrecen, nos desnacionalizan la economía. Y con la otra mano cuadran las cosas para que los colombianos se vayan a vivir allá. Háganme el favor, el negocito. Y nosotros los criamos, los formamos, los educamos, la guardería, la básica, la media, la universidad, lo que sea. Y un día, pum, se los mandamos gratis a que creen riqueza principalmente allá, no principalmente aquí, principalmente allá. Aquí manden unos cuantos dólares de las remesas, pero eso no modifica esta ecuación que les estoy presentando. Yo soy muy pesimista con el futuro del país si las cosas no se transforman de fondo, como lo venimos planteando de tantos años. Pero también soy muy optimista, porque tarde o temprano esta nación entenderá qué es lo que hay que hacer y seremos capaces de unirnos para sacar a este país adelante y ponerlo en el mundo civilizado, en el mundo de la ciencia, la tecnología, ¿sí? De los empleos de buena calidad, del poco desempleo, de la poca informalidad, de niveles de corrupción menores. No países perfectos, no se trata de eso, pero sí hacer parte del mundo civilizado
en el cual definitivamente no estamos. Eso es una mentira que nos meten quienes nos gobiernan. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, insisto en decirles, cuenten con que Jorge Enrique Robledo, no el senador Robledo, que ese ya a partir de unos próximos días no existe. Jorge Enrique Robledo hará todo lo que esté a mi alcance, en todas las formas, para seguir en la lucha por transformar a Colombia. Y bueno, nuevamente les agradezco la compañía.